En 1972, durante la misión Apolo 17, el polvo lunar emergió como un factor ambiental inesperadamente impactante. Interfirió con las actividades de los astronautas, atascó mecanismos críticos, degradó instrumentos ópticos y planteó serios riesgos para la salud. Para aquellos que recuerden las sagas espaciales de la cultura pop, donde el entorno natural es a menudo el enemigo más letal, la realidad lunar supera a la ficción. El polvo en nuestro satélite natural es un adversario implacable. La razón de esta hostilidad radica en el entorno físico del espacio profundo. La ausencia de una atmósfera protectora y de una magnetosfera expone la superficie de la Luna al impacto constante del viento solar, la radiación cósmica y los micrometeoroides. Este bombardeo incesante fractura las rocas creando una capa de partículas sumamente abrasivas y, lo que es peor, las carga electrostáticamente. En las zonas iluminadas por el sol, la fotoionización genera una vaina de fotoelectrones, induciendo un potencial de superficie de entre 5 y 10 voltios. Este potencial puede alcanzar los 200 voltios cuando el campo magnético de la Tierra escuda a la Luna. En las áreas en sombra, la corriente de electrones del plasma domina por completo, cargando la superficie hasta los 100 voltios negativos y llegando a unos escalofriantes 500 voltios negativos, cuando la Luna cruza la magnetocola terrestre. Frente a un enemigo que se adhiere magnéticamente a todo y posee un alto contenido de dióxido de silicio tóxico, los escudos pasivos tradicionales han demostrado ser insuficientes. La ingeniería aeroespacial moderna ha virado hacia los métodos activos y la joya de la corona tecnológica son los escudos electrodinámicos de polvo, conocidos por sus siglas en inglés como EDS. El concepto fundamental de un EDS parece magia científica, pero es pura electrostática. Crea lo que se conoce como el efecto de cortina eléctrica. Las partículas, tanto cargadas como neutras, son empujadas y transportadas a través de un campo eléctrico mediante fuerzas de Coulomb y fuerzas dielectroforéticas. Un EDS está compuesto por una matriz de 2 o más electrodos, dibujados sobre un sustrato aislante y protegidos por un recubrimiento dieléctrico. Hoy vamos a ver un estudio de vanguardia publicado este mismo mes, o sea, febrero del 26, en la revista Acta Astronáutica. Este increíble artículo titulado Escudos electrodinámicos de polvo flexibles para misiones lunares es el resultado del trabajo conjunto de un equipo de élite liderado por los investigadores Francesco Isidori Pacelli y Luca Schiffoni. A ellos se suma un consorcio de científicos de instituciones punteras como el Instituto Tecnológico de Georgia y el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Los investigadores han puesto a prueba escudos EDS flexibles, indispensables para proteger trajes espaciales, estructuras inflables, brazos robóticos y cualquier superficie curva donde los escudos metálicos rígidos fracasarían por fatiga. Para comprender la anatomía de estos escudos, observemos la siguiente imagen. En pantalla tenemos la sección transversal geométrica de un EDS trifásico. Mirad la capa inferior de color gris claro, es nuestro sustrato base. Justo encima descansan los electrodos oscuros, incrustados y separados por una distancia específica. La letra W representa el ancho físico de la pista de metal, mientras que la letra G nos indica la separación o espacio vacío entre cada electrodo. Sobre ellos, una gruesa capa azul representa el recubrimiento dieléctrico. Este recubrimiento es vital, porque protege a los astronautas de descargas eléctricas, aísla los electrodos del vacío espacial y aumenta el voltaje de ruptura, reduciendo la aparición de chispas y arcos eléctricos indeseados. Por último, en la superficie superior observamos las partículas de polvo esparcidas. El campo eléctrico generado es inversamente proporcional a esa distancia G, por pura deducción analítica. Si reducimos el espacio entre los electrodos, obtendremos una fuerza electrostática exponencialmente más intensa.
Además, reducir el ancho W contribuye a que el campo sea mucho más uniforme sobre la superficie. Para poner a prueba esta teoría, los científicos fabricaron un arsenal de 4 dispositivos distintos. Veamos los datos de sus diseños. Como se puede ver en la tabla 1, los dispositivos se dividen en 2 familias según su material conductor. Por un lado tenemos los dispositivos U1 y U2 basados en óxido de grafeno reducido, modificado químicamente, o CMRGO, que es un nanocompuesto flipante. A diferencia del metal tradicional, su naturaleza de red percolada acomoda la tensión mediante deslizamientos y reconfiguraciones microscópicas de sus escamas, evitando la fractura por fragilidad al doblarse. El dispositivo U1 es un modelo espiral de 3 fases, impreso sobre un polímero transparente llamado polisulfona, con un espesor de 75 micrómetros. Sus electrodos tienen un ancho de 1 milímetro y una separación de 2 milímetros. Por otro lado, el dispositivo U2 es un modelo interdigitado de 2 fases sobre polietileno de alta densidad. Ambos dispositivos de grafeno tienen una particularidad visual crítica. Carecen de recubrimiento dieléctrico en este experimento. Por otro lado, observamos los dispositivos C1 y C2, basados en finas películas de cobre sobre un sustrato de poliimida de 25 micrómetros. La poliimida es el estándar de oro en la electrónica aeroespacial, gracias a su asombrosa fuerza dieléctrica. Ambos escudos de cobre están recubiertos y aislados perfectamente. La diferencia crucial entre ellos es su geometría. El dispositivo C1 comparte la separación de 2 milímetros y un ancho de 0,5 milímetros. Sin embargo, el dispositivo C2 es una obra de miniaturización. Su ancho se reduce a unos ínfimos 0,15 milímetros y su separación cae a solo 0,5 milímetros. Miremos ahora el aspecto real de estas herramientas de defensa. La imagen etiquetada como 2A nos muestra el escudo espiral U1, fabricado mediante disposición por pulverización. Fijaos en las pistas negras de grafeno sobre el sustrato translúcido, sostenido entre los dedos de un investigador. La resolución está limitada por la plantilla de acero utilizada en el proceso. La imagen 2B revela el dispositivo C1 de cobre, fabricado con tecnología de exposición láser directa a imágenes. La precisión del láser permite trazos extremadamente finos y definidos, formando una espiral dorada perfecta. Finalmente, la imagen 2C muestra el dispositivo interdigitado U2 abrazando la curva de un cilindro metálico, demostrando de forma palpable su naturaleza flexible. El patrón interdigitado parece un laberinto rectangular continuo. Pero para probar estos escudos de fuerza electromagnética, necesitamos simular el espacio. Observad la robusta ingeniería de la cámara de vacío esférica en la imagen 3. Identificamos claramente los gruesos puertos de acero, la válvula de compuerta y las masivas bombas de extracción. Una bomba turbomolecular en el extremo derecho trabaja en tándem con la bomba Scroll para extraer cada molécula de aire posible. Dentro de esta fortaleza de acero inoxidable, la presión desciende al rango de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 8 torr. El torr es una unidad de presión. A estas presiones abismales estamos ante un régimen molecular libre. Cualquier partícula de polvo que se mueva aquí experimentará un entorno sin colisiones, idéntico a las condiciones de escala de los equipos en la superficie de la Luna. En la imagen 4, la cámara está abierta, revelando el dispositivo de cobre C1 y el de grafeno U1, montados sobre un bloque de soporte con una curvatura pronunciada. Arriba, fuera del plano principal, opera una lámpara ultravioleta de vacío que baña los escudos con un pico de radiación a 160 nanómetros. Esta luz invisible golpea el polvo simulado con una potencia capaz de arrancar electrones, creando un flujo constante de fotoelectrones que carga las partículas y simula el brutal sol lunar. ¿Y qué usamos como munición enemiga en este campo de pruebas? Pues el simulante seleccionado es el LHS-1, que emula el polvo de las tierras altas lunares.
Analicemos la tabla 2 en pantalla. Observad la primera fila. El regolito lunar contiene entre un 45 y un 50% de dióxido de silicio y el simulante LHS1 acierta de lleno con un 49,12%. Le sigue el óxido de aluminio, aportando un 26,29%. Esta similitud química garantiza que las propiedades abrasivas, dieléctricas y de toxicidad del simulante representen una amenaza genuina y precisa para los escudos. Las partículas fueron tamizadas, resultando en una granulometría muy fina con un diámetro medio de 60,7 micrómetros. La metodología para medir el éxito es puramente visual y analítica. Para evaluar cuánto polvo se logra repeler, los investigadores no dependen del ojo humano, sino de la visión artificial. Ahora nos vamos a la imagen 5. A la izquierda vemos una fotografía óptica en bruto, a 5 aumentos del dispositivo. Está plagada de pequeños aglomerados oscuros de polvo. A la derecha, el software de análisis de imagen ha ejecutado un proceso de binarización. Utilizando algoritmos automáticos, separa las partículas del fondo generando una máscara precisa. Cada mota de polvo se convierte en un píxel blanco. Al contar la cantidad de píxeles blancos antes y después de activar el escudo electromagnético, podemos medir la fracción de cobertura con una objetividad matemática impecable. Pero antes de pulsar el botón de encendido en el mundo real, los científicos acudieron a la simulación por ordenador para visualizar lo invisible, los propios campos de fuerza. Contemplad la imagen 6. Estamos viendo la norma del campo eléctrico medida a una altitud microscópica de 50 micrómetros sobre la superficie del escudo, con 1200 voltios aplicados. En el eje horizontal tenemos la posición espacial en milímetros, cruzando sobre las pistas de metal. Las diminutas barras gruesas en la base inferior indican exactamente dónde residen los electrodos subyacentes. La línea azul traza el campo de fuerza del dispositivo C1. Forma dos colinas moderadas, alcanzando valores de 1,2 por 10 a la 6 voltios por metro, justo en los bordes de la pista y cayendo abruptamente en los amplios valles vacíos entre electrodos. Ahora mirad la inmensa montaña trazada por la línea roja. Corresponde al dispositivo optimizado C2, con electrodos más finos y muy juntos. La diferencia es asombrosa. El campo mínimo en sus valles casi iguala al pico máximo del modelo C1. El campo electromagnético del C2 se eleva colosalmente hasta los 2,7 por 10 a la 6 voltios por metro, un aumento del 137,5% en la fuerza bruta de empuje. Este gráfico demuestra de forma irrefutable que estrechar la arquitectura interna es la clave para la eficiencia en la erradicación del polvo. Pero aquí nos surge una duda estructural. Estos dispositivos son flexibles y van a ser montados sobre superficies cilíndricas de bases lunares o articulaciones de trajes espaciales. ¿Deformará la curvatura de nuestras líneas defensivas electromagnéticas? Pues la imagen 7 nos da la respuesta. El gráfico muestra la diferencia porcentual en la intensidad media del campo al curvar el escudo. Comparándola con un escudo perfectamente plano, el eje horizontal indica la distancia vertical desde la superficie protectora en milímetros. Observemos detenidamente la franja crítica, los primeros 3 milímetros justo por encima de los electrodos, el territorio donde el polvo se asienta y adhiere. En esa zona vital las líneas oscilan alrededor del 0%, revelando una variación menor al 1%. Esta pequeña y casi insignificante fluctuación demuestra analíticamente que la curvatura mecánica del polímero no debilita la eficacia electrostática del escudo. Podemos doblar nuestra armadura sin miedo a comprometer sus campos de fuerza. Y ahora adentrémonos en el combate real. Analicemos primero a los guardianes dorados, los dispositivos basados en finas capas de cobre y poliimida, los modelos C1 y C2. La imagen 8 despliega el rendimiento de combate del escudo de cobre C1 operando a 10 Hz y bajo la implacable luz ultravioleta. La gráfica 8A muestra la evolución temporal del modo cubierto de polvo. El escudo se enciende en el segundo 0 con un 100% de la superficie sepultada en polvo letal.
Fijaos en las curvas descendentes. Cada línea representa un voltaje distinto. Al aplicarse el campo electromagnético, las líneas se desploman instantáneamente en los primeros 5 segundos, revelando cómo las fuerzas de Coulomb y la dielectroforesis catapultan las partículas fuera de la superficie. Al llegar a los 10 segundos, las curvas se estabilizan horizontalmente en un estado de limpieza permanente. Y si aumentamos el voltaje a 6000 voltios, la línea inferior color verde oliva, alcanzamos la máxima limpieza posible para este diseño no optimizado. Consultando la imagen 3, vemos el número exacto, un 32,1% de polvo residual. Esto significa que a su máxima potencia operativa segura, el dispositivo repele el 68% del polvo. Podemos apreciar el resultado físico en la imagen 9. A la izquierda, la negrura espacial domina el sustrato cubierto de polvo en la imagen 9A. A la derecha, en la imagen 9B, tras la limpieza a 6000 voltios, logramos visualizar la forma en espiral de las pistas de cobre, pero densas franjas de partículas finas siguen obstinadamente adheridas a lo largo de los surcos electromagnéticos. El análisis microscópico de estas partículas supervivientes arroja un radio medio de 13,5 micrómetros, confirmando que las partículas más minúsculas y traicioneras logran resistir las fuerzas repulsivas. Retornando a la gráfica 8b, analizamos el modo de espolvoreo dinámico. Aquí el polvo cae incesantemente sobre el escudo activo, imitando la actividad de un rover minero trabajando cerca. Los puntos oscuros triangulares representan los datos experimentales del factor de acumulación frente al voltaje. La elegante curva en forma de S que los atraviesa es el ajuste logístico de regresión. Observar la caída vertiginosa que se produce alrededor de los 2500 voltios. Cruzando el umbral de los 3000 voltios, el rendimiento choca contra una pared invisible, estancándose en un bajo índice de acumulación de apenas 10 a 20%. Cualquier aumento adicional de energía resulta inútil. Sorprendentemente, el escudo es más efectivo rechazando polvo en pleno vuelo bajo la lluvia continua que levantando polvo estático asentado, ya que el campo eléctrico intercepta las partículas en el aire antes de que las fuerzas mecánicas de adhesión puedan fijarlas al sustrato. Y llega el turno del modelo C2, la joya geométrica con sus pistas ultrafinas y apretadas. Fijando la vista nuevamente en los datos de la tabla 3, para el modelo C2 en modo cubierto de polvo, presenciamos el triunfo de la simulación de CONSOL. Con tan solo 2500 voltios, la fracción de polvo cae a un minúsculo 8,5%. A 6000 voltios, el número es casi místico, 0,3%. La limpieza roza la perfección absoluta, acercándose a un 0%. Las pruebas realizadas a una frecuencia de 100 Hz no mostraron mejoras estadísticas validables frente a los 10 hercios. No obstante, una de las pruebas críticas fue apagar la lámpara ultravioleta. Sin el bombardeo simulado de radiación solar para fotoionizar el polvo, la eficacia del escudo C2 cayó un dramático 40%. El entorno lunar y su intensa radiación cargan las partículas de tal manera que multiplican enormemente el efecto repulsivo de nuestros campos de fuerza. Si miramos ahora la imagen 10, la evidencia óptica de la aniquilación del polvo es abrumadora. La imagen posterior a la prueba, la 10B, luce como un abismo oscuro. A simple vista el escudo está clínicamente impoluto. Solo al sumergirnos profundamente en el mundo microscópico utilizando el objetivo de 20 aumentos, en la imagen 11B, logramos detectar diminutos aglomerados espectrales, confinados exclusivamente en el centro muerto del dispositivo, donde el trazado geométrico del electrodo no llega a penetrar completamente. Bajo la implacable tormenta de espolvoreo dinámico, el modelo C2 vuelve a reafirmar su supremacía. Como revela la imagen 12, la curva del ajuste logístico traza un precipicio temprano. El factor de acumulación cae estrepitosamente hacia el 10%, mucho antes, requiriendo tan solo 2000 voltios para alcanzar su pico absoluto de rendimiento defensivo continuo. Reducir la separación geométrica entre las pistas ha otorgado un salto cuántico de eficiencia a un costo energético notablemente menor. Pero el cobre, por muy eficiente que sea, se fractura tras miles de flexiones articulares.
Entramos así en la frontera final de la ciencia de materiales, los dispositivos basados en nanocompuestos de grafeno, los modelos U1 y U2. Centrémonos en la tabla 4. Aquí nos encontramos un detalle inusual para el modelo trifásico U1. Las mediciones se detienen secamente en 1800 voltios para el modelo bifásico U2. Los datos cesan en 1000 voltios. Este no es un error omisivo. Como analizamos en la tabla 1, la técnica de pulverización actual impidió recubrir estos modelos experimentales con una película dieléctrica de poliimida. Las trazas negras conductoras del grafeno están expuestas desnuda y frontalmente al vacío. En ausencia de esta capa aislante, cualquier intento de elevar el voltaje por encima de esos umbrales resulta en microdescargas disruptivas. Pero a pesar de operar confinado en este régimen de bajo voltaje, el dispositivo U1 es un luchador indomable. La imagen 13A muestra sus curvas temporales en modo cubierto de polvo. A 1800 voltios la cobertura desciende a un notable 42,5, lo que implica expulsar cerca del 60% del polvo enemigo. Comparativamente, el robusto escudo de cobre C1 requería 2500 voltios para lograr una limpieza muy inferior del 35%. Esta ventaja a bajo voltaje del grafeno se debe precisamente a su estado desnudo. Al carecer de la barrera dieléctrica aislante, las interacciones electrostáticas de la superficie del electrodo interactúan de forma cruda, violenta y directa con las cargas iónicas del polvo. Tras la limpieza, la inspección macroscópica en la imagen 14 revela una galaxia de motas blancas de polvo aferrándose al denso entramado negro del grafeno. Esta acumulación lineal a lo largo de las espirales es un peaje directo derivado de la gruesa anchura de 1 milímetro de sus pistas, una limitación geométrica inherente al proceso de pulverización. Bajo el castigo continuo del espolvoreo dinámico, como ilustra la línea de tendencia de la imagen 13B, el escudo de grafeno U1 demuestra un comportamiento eminentemente lineal. Escala su capacidad repulsiva de forma constante con el voltaje, logrando en 1800 voltios una aniquilación del polvo casi completa, acercándose inexorablemente al factor cero en la base del gráfico. Y el último contendiente es el dispositivo U2, el modelo bifásico, de configuración interdigitada, concebido para aplicaciones verticales o inclinadas, donde la gravedad misma asume la responsabilidad direccional del polvo. Visualicemos ahora la imagen 15A. Al operar con ondas estacionarias en lugar de ondas viajeras, la dinámica cambia por completo. Las curvas descendentes exhiben una pendiente mucho más suave y lánguida, requiriendo unos agotadores 40 segundos de oscilación persistente para alcanzar finalmente su equilibrio estacionario. Sin embargo, a unos diminutos 900 voltios logra una asombrosa reducción de la capa de polvo, estabilizándose en un 36,6% de cobertura. Mirad con atención el final de las curvas inferiores correspondientes a los 950 y 1000 voltios. Podemos ver picos y perturbaciones caóticas rompiendo la suavidad de las líneas. Esas alteraciones en la gráfica no son ruido estadístico, son fenómenos eléctricos violentos estallando en el laboratorio. En la espectacular imagen 16 contemplamos la cruda realidad de estos eventos. Diminutas cascadas de chispas incandescentes como relámpagos microscópicos emergen violentamente desde las serpenteantes pistas rectangulares negras del dispositivo U2. Son las temidas microdescargas. Al superar la rigidez dieléctrica de las minúsculas bolsas de matriz termoplástica intersticial que enlazan físicamente las partículas de grafeno, la corriente eléctrica rasga el aislante y forma un arco destructivo. Irónicamente, estas pequeñas explosiones ionizan el polvo circundante con tal ferocidad que disparan transitoriamente la eficacia repulsiva del escudo a 1000 voltios, mejorando la eliminación en los gráficos, pero al inasumible costo de carbonizar y de laminar lentamente el frágil dispositivo protector. La conclusión técnica que emerge de estas implacables simulaciones es meridiana y contundente. La geometría es el rey soberano del campo de fuerza. Un espacio mínimo y estrecho entre electrodos
validado por el formidable desempeño del modelo de cobre C2, garantiza repeler el 99% del implacable polvo en la Luna. Por otro lado, la durabilidad mecánica suprema reside en el grafeno, como ha atestiguado la insuperable flexibilidad de las matrices percoladas en los modelos de prueba U1 y U2. El futuro diseño para la colonización del sistema solar y el éxito duradero de las operaciones mineras lunares será una sinergia perfecta: grabar las finas trincheras microscópicas de la geometría C2 utilizando la indomable y elástica matriz de grafeno del U1 y sumergir todo el dispositivo en el abrazo protector de un grueso escudo dieléctrico de poliimida para erradicar definitivamente las microdescargas, habilitando potencias letales de más de 6.000 voltios en la gélida oscuridad del vacío espacial. Los escudos deflectores son una realidad emergente. Y si te apasiona la tecnología que está dando forma a nuestro futuro y quieres más vídeos como este, no olvides darle al me gusta, si puedes dame tu hype, suscríbete, activa la campanita para no perderte el próximo vídeo. Gracias por acompañarme, nos vemos.